Hola, buenas tardes. Mi nombre es Horacio Marcelo Serra. Soy profesor de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador principal del CONICET. Y para mí es un honor participar en la tercera edición del Congreso Oftalmo Córdoba. El título de mi disertación es Queratopatía climática, denominación errónea, que trataré de explicar por qué considero que es una denominación errónea. ¿Qué es la queratopatía climática? La queratopatía climática es una enfermedad degenerativa, generalmente bilateral y adquirida de la córnea humana, que se caracteriza por la acumulación de depósitos globulares en zonas periféricas de la córnea, que se propagan hacia el centro y van cambiando no solamente de tamaño, sino también de color a medida que la condición empeora. Y la condición empeora desde un grado 1, leve, 2, moderado o 3, severo. Estos depósitos globulares se observan dentro de la membrana de Bowman y en el estroma anterior de la córnea. Esto es cómo se vería el ojo de una persona con queratopatía climática en estado avanzado. En esta imagen a la derecha se observa una microscopía confocal in vivo de los depósitos a la altura de la membrana de Bowman. Abajo a la izquierda una microscopía óptica con hematoxina de los depósitos subepiteliales, y abajo a la derecha cómo se observan estos depósitos globulares por microscopía electrónica. Desde que el doctor Bakis a fines del siglo XIX describió por primera vez la queratopatía climática, numerosos otros investigadores en distintas partes del mundo han descrito esta patología, y claramente podemos ver en este mapa que ha sido descrita esta condición en todos los continentes del mundo. Pero la primera descripción de queratopatía climática en Latinoamérica fue realizada por nuestro grupo de investigación, y esa publicación en individuos que viven en el departamento del Cuy, en la provincia de Río Negro, y que trabajan la mayor parte del día a la intemperie cuidando ovejas. Y esa primera descripción en América Latina fue publicada en el American Journal of Ophthalmology en el año 2006. Posteriormente hicimos un trabajo de casos de controles estudiando distintas entidades en estos pacientes, comparándolo con controles. Encontramos no solamente alteraciones en la superficie corneal, algunas alteraciones en el iris, fundamentalmente atrofia, y una cosa muy interesante es la hipoestesia de la córnea, que como pueden ver ustedes, aumenta la hipoestesia corneal a medida de que la condición va empeorando. O sea, menos sensibilidad corneal a medida que aumenta el grado, desde el grado 1 hasta el grado 3. Para saber exactamente y comprender por qué la pérdida de sensibilidad corneal, hicimos este estudio de microscopía confocal in vivo en pacientes con distintos grados de queratopatía climática, y vimos que no solamente había alteraciones cuantitativas, sino también cualitativas en los distintos plexos nerviosos de la córnea. No solamente en lo mal llamado subepitelial, en el subepitelial, en la inervadura que está por debajo del epitelio, sino también en la inervadura que está en el estroma anterior. O sea, las alteraciones eran cuantitativas y a su vez cualitativas. Una cosa que es muy importante en la mantención de la arquitectura de la córnea son un grupo de moléculas que son llamadas metaloproteinasas. Entonces decidimos estudiar estas moléculas, y de todas ellas, las únicas que presentaron alteraciones fueron las conocidas como gelatinasas, que son la metaloproteinasa 2 y la 9, que tuvieron significativamente aumentadas
en las lágrimas de los pacientes comparada con los controles. Y su inhibidor natural, que es el TIM1 de estas gelatinasas, estuvo también significativamente disminuido en los pacientes. No solamente estos hallazgos fueron confirmados en las lágrimas, sino también en cortes de biopsias provenientes de tejidos, especímenes de individuos que habían sido operados mediante trasplantes de córnea. El aumento de las gelatinasas y la disminución de TIM1. Otro elemento muy importante en el estudio de todos estos años fue estudiar citoquinas o citocinas en las lágrimas de estos individuos, y encontramos que de todas las citocinas estudiadas, que fueron muchas, las únicas que encontraban diferencias significativas con el grupo de pacientes controles eran las citoquinas proinflamatorias. Dentro de las citoquinas proinflamatorias muy aumentadas estuvieron la interleuquina 1, el TNF-alfa, MCP1 e interleuquina 8. O sea, si queremos hacer un resumen de lo que observamos en estos primeros estudios, era que durante muchos años estos individuos tenían un proceso inflamatorio crónico, con erosiones crónicas, y donde se producían distintas anormalidades, tanto en las metaloproteinasas como en citoquinas proinflamatorias. Lo que nos llamó la atención también es que la dieta de estos individuos era muy restringida. Estos individuos básicamente comían nada más que carne de cordero, esa era básicamente su dieta, y absolutamente nada de frutas y vegetales. Entonces, nos interesó estudiar los niveles de vitamina C en estos individuos, y para recordarles a ustedes un poco, recordemos que las funciones importantes de la vitamina C o ascorbato es en la córnea, es la absorción directa de la radiación ultravioleta, el barrido de las especies reactivas de oxígeno y producir el metabolismo de todos los aldehídos tóxicos que se producen como consecuencia de la exposición a radiación ultravioleta. Y otra cosa muy importante es que la córnea tiene un mecanismo muy sofisticado de concentración del ascorbato. La concentración se produce desde el plasma hacia el humor acuoso, desde el humor acuoso hacia el epitelio corneal, de tal forma que en el epitelio corneal existen más de 100 veces las concentraciones de ácido ascórbico que existen en el plasma. O sea, la córnea, el tejido en el cuerpo que mayor contenido de ascorbato o de vitamina C tiene. Y recordemos también que los hombres con algunas otras especies, son incapaces de sintetizar la vitamina C y por lo tanto necesitan incorporar en la dieta. Por todos estos motivos decidimos realizar otro estudio que fue estudiar la prevalencia de queratopatía climática en distintas regiones de la Argentina que presentaban climas muy similares y en donde todos los individuos trabajan durante buena parte de su vida en la intemperie. Entonces, para ello consideramos que era importante seguir estudiando la región 3, que es el departamento del Cuy, donde habíamos descrito la patología inicialmente. También estudiamos la región 4, que es el departamento de General Roca, en Río Negro. La región 2, que es el departamento Quebrachos, en la provincia de Santiago del Estero. La región 1, que es el departamento de Santa Catalina, en Jujuy. ¿Y cuáles fueron los resultados, resumidamente, de este gran estudio? Es que esta patología se detectó solamente en personas que vivían y que trabajaban en la región 3 y que trabajaban, como había dicho anteriormente, durante todo el año cuidando ovejas a la intemperie. Estos individuos tienen una dieta deficiente en ácido ascórbico y no utilizan ningún tipo de protector ocular, ni anteojos para protegerse de la radiación ultravioleta, ni sombreros. No encontramos queratopatía climática en las regiones 1 y 2, cuyos climas y suelos son muy similares, y los individuos tienen hábitos alimentarios y actividades laborales similares a la región 3. Pero la gran diferencia es que sí usan protectores oculares. Y tampoco detectamos
queratopatía climática en la región 4, donde a pesar de tener trabajos a la intemperie, los individuos no solamente utilizan protectores oculares y tienen forma de evitar el acceso de irradiación ultravioleta en la córnea, sino que también tienen una alimentación mucho más balanceada que en las otras dos regiones. Esta tabla resume las formas de vida de estos individuos, las formas laborales de estos individuos, que como veremos todos son trabajadores que pasan la mayor parte de su día en intemperie, cuáles son sus fuentes de alimentación, que vemos que en la región 1 y 2, 3 son dietas muy restringidas y deficientes en vitamina C, y en la última línea los elementos de protección. Y como podemos ver, en la única región donde se encontró queratopatía climática, tienen una deficiencia en alimentos ricos en vitamina C y no usan ningún tipo de protección ocular. Entonces, yo creo definitivamente que el término queratopatía climática es engañoso, porque el clima no es el factor responsable de esta patología. Existen numerosos otros mecanismos moleculares involucrados en la etiopatogenia de esta enfermedad y, por lo tanto, creemos que es conveniente que se considere la denominación de esta entidad como de otra manera, no como queratopatía climática. Y nuestra propuesta es que sea degeneración ambiental proteinácea de la córnea, porque en su génesis participan muchos elementos del hábitat y de las costumbres de los individuos que padecen esta patología. Este último trabajo fue publicado en esta revista y concluyo la disertación diciendo de que es importante, sobre todo para la gente joven, considerar que aunque esta patología haya sido llamada durante muchísimos años queratopatía climática como el nombre principal, debemos ser cautelosos y no considerar que el clima es el responsable de su génesis. Muchas gracias a todos.